Este es el Acura NSX de 1995 y es sublime. No es tan llamativo como los superdeportivos exóticos modernos ni tan potente, y no tiene el diseño ni el estilo de sus rivales europeos, ni siquiera los de su época. Pero este coche tiene una experiencia de conducción increíble que sigue siendo maravillosa incluso hoy. 30 años después de que saliera al mercado. Hoy voy a analizar este NSX y voy a enseñarte todos sus detalles y características. Muy bien, es hora de los detalles y características del Acura NSX. He analizado modelos NSX antes y he profundizado bastante en su historia, pero vamos a dar un poco de contexto sobre este coche. El NSX salió a principios de los años 90 como una especie de respuesta de Honda a otros deportivos japoneses que estaban apareciendo en ese momento. Cuando este coche salió en 1990 ya estaban a la venta el Mazda RX-7, el Toyota Supra y el Nissan Z. Y poco después de que este apareciera, se le unieron el Mitsubishi 3000 GT y el Subaru SVX. Y más importante aún, todos estos coches estaban ganando mucha potencia en esa época, saliendo de los años 80 con coches de potencia más baja y bastante limitados. Durante los años 90, los deportivos japoneses despegaron en potencia, aceleración y todas las métricas de rendimiento. Fue un renacimiento de los deportivos japoneses. Y este fue uno de los líderes absolutos de toda esa era de coches japoneses geniales. Pero el NSX no era solo un rival de los deportivos japoneses de su época. Lo interesante de este coche es que tenía motor central, como un auténtico deportivo exótico diseñado con un solo propósito claro. Y como resultado, podía rivalizar tanto con los deportivos japoneses como con los exóticos europeos de motor central, especialmente los de marcas como Ferrari. Este coche salió en 1990 al mismo tiempo que el Ferrari 348 y el NSX te ofrecía una experiencia de motor central, perfil bajo, 2 plazas y tracción trasera, sin la problemática dificultad por la que eran conocidos los coches italianos de altas prestaciones en esa época. Esencialmente, el NSX intentaba hacer por los deportivos exóticos lo mismo que el Miata hizo con éxito por los roadster británicos de 2 plazas. Los hizo más utilizables, más prácticos y más fiables. El NSX ofrecía hacer exactamente lo mismo para los exóticos. Y este coche es la prueba de que realmente funcionó, porque este NSX tiene más de 320.000 millas en el cuentakilómetros. No hay ninguna posibilidad de que pudieras llevar cualquier Ferrari de esa época más allá de las 320.000 millas. Y si pudieras, habría sido increíblemente caro hacerlo. El NSX ofrecía una alternativa asequible sin renunciar a la experiencia de un deportivo exótico de motor central. Así que hablemos de los detalles y características, y siendo un buque insignia de los deportivos de los años 90, hay bastantes. Empezando por, la parte superior. Cuando el NSX salió por primera vez en 1990, era un coupé con techo fijo, pero en el 95, Honda, la empresa matriz de Acura, cambió las cosas y el NSX pasó a tener un techo targa descapotable en lugar del techo fijo. Este coche es del 95, así que pertenece al primer año del Targa. Luego, algo un poco extraño que hicieron con los primeros modelos del NSX es que la mitad superior de todos ellos era negra. La pintaban de negro, básicamente todo lo que estaba por encima de las puertas era negro, para darle una especie de aspecto de cabina de avión de combate. Pero en el 95, cuando cambiaron al techo targa, empezaron a pintar toda la carrocería del color del coche, incluida esta sección superior. Y así ahora puedes ver que es todo rojo. Es una forma fácil de distinguir los coches con techo targa de los modelos anteriores con techo fijo. En el 95 también llegaron estas llantas un poco más grandes que las originales del NSX. Estas venían de serie en el T a partir del 95. Para mí lo más raro de toda esta situación de la sección superior pintada es que cuando empezaron a pintarla de color de la carrocería, mantuvieron los mismos tiradores de las puertas que puedes ver que son negros y están montados sobre una montura que también es negra. Esta zona quedaba muy bien cuando el coche tenía la parte superior negra y todo encajaba visualmente.
Cuando empezaron a pintarlo de color de la carrocería, parecía que ya no combinaba tanto, pero aún así siguieron haciéndolo, mantuvieron esos tiradores de puertas tan peculiares. Y así fue como lo dejaron en producción. Otra rareza interesante en la parte trasera del NSX es la antena. Los coches japoneses de esta época tenían una antena que, al encender la radio, subía automáticamente todo lo posible para conseguir la mejor recepción. Uno pensaría que en un deportivo exótico tan bajo no pondrías una antena tan ridícula, pero lo hicieron. Así que enciendes la radio y la antena sube muchísimo. Parece absurda, nada acorde con un coche deportivo como este. Pero eso es lo que se hacía en esa época. Y así que también lo hicieron en el coche. Con la antena bajada, es decir, con la radio apagada, la parte trasera es en realidad la parte más impresionante del coche. Puedes ver que hay un alerón trasero integrado, lo que le da una presencia visual muy llamativa desde atrás. Y también ayuda a enfatizar lo ancho, bajo y plano que es este coche. Realmente parece un exótico de gama muy alta, casi como un exótico italiano visto desde atrás. Gracias al alerón y al diseño ancho de la parte trasera, es muy impresionante. Otra característica distintiva del NSX durante muchos años de su producción es que tenía faros escamoteables. Enciendes las luces y los faros se levantan delante, como puedes ver, iluminando el camino frente a ti. De hecho, este es uno de los últimos coches que tuvo faros escamoteables. El NSX no pasó a faros fijos hasta 2002. Siguió usando el diseño de los años 80 hasta 2001, incluido obviamente este coche donde se levantan y muestran lo que hay delante. Solo los últimos 4 años del NSX incluyeron faros fijos, pero aunque del NSX tenía muchas rarezas y aún quedan muchas más por venir, sin duda lo más raro, pero también lo más emocionante e interesante del coche es su diseño de motor central. Como dije, esto era diferente a todos los demás deportivos japoneses de los años 90. Eran coches icónicos, el Toyota Supra Mark IV, el Mazda RX-7 FD, pero todos eran de motor delantero. Obviamente con un diseño de motor delantero. Al final tienes ciertas limitaciones en términos de dinámica y capacidades del chasis que un coche de motor central con su reparto de pesos perfecto. Honda fue hasta el final y optó por el motor central y lo colocó justo aquí, como puedes ver. Los primeros modelos del NSX como este usaban el V6 NA1. Era un V6 de 3 litros con 270 caballos y unas 210 libras de torque. Los modelos posteriores del NSX a partir del 97 pasaron al NA2, que era un V6 de 3,2 litros, y la potencia subía a 290 caballos, y el par aumentó hasta 225. En ningún momento este coche fue extremadamente potente, con un gran V8 o V12, como algunos de sus rivales italianos. Simplemente no era el estilo ni la filosofía de Honda. Pero con unas 3.100 libras de peso, este coche no necesitaba necesariamente mucha potencia para ofrecer un rendimiento bastante sólido. Era relativamente ligero, muy bien equilibrado, y el motor central encajaba perfectamente con las capacidades del coche. Le daba una dinámica fantástica. Pero al final del día, aunque sea un deportivo exótico de motor central, bajo y radical, sigue siendo un Honda, y eso significaba que la practicidad seguía siendo una prioridad. Así que, aunque el motor está aquí, Honda no sacrificó el espacio de carga. Fíjate en esto. Para acceder al motor, abres la puerta del conductor, y en la zona del marco trasero de la puerta hay una pequeña palanca, la giras y eso abre el compartimento del motor, que en este coche es un cristal trasero. Eso lo libera, abres el cristal trasero y desde ahí abres otro panel y eso te da acceso al compartimento del motor. Puedes ver el motor sin problema. Pero hay otro maletero aquí atrás. Si vas al panel de la puerta del conductor, puedes ver que hay un botón para el maletero trasero. Lo pulsas y se abre el maletero detrás del motor. Abres, lo levantas y puedes ver que en realidad hay bastante espacio de carga aquí atrás, aunque comparte la mitad trasera del coche con el motor. Esto recuerda claramente a coches como el Porsche Cayman, el Corvette C8 o el Lotus Elise, coches de motor central con un maletero trasero bastante aprovechable. Es un empaquetado realmente impresionante si lo piensas. Y el empaquetado inteligente no acababa ahí. Una de las rarezas más curiosas del coche es que en la tapa, justo encima del motor, puedes ver que es un panel que se levanta, pero no es solo eso. También hay un pequeño interruptor en el lateral de este panel, y si tires de él, libera el panel para abrirlo. Y puedes ver que hay un espacio de almacenamiento dentro del panel,
encima del motor. Ese compartimento es para el techo targa. Así que podías quitar el techo targa y llevarlo contigo, en este ingenioso panel directamente encima del motor, sin robar espacio al maletero. Lo que de nuevo es muy de onda, práctico y bien pensado. Y aún no habían terminado con los compartimentos de carga. Este coche también tiene un maletero delantero. Lo abres con esta palanca en el reposapiés del conductor, tiras y luego hay otra palanca delante. Abres y descubres que, bueno, realmente no hay mucho espacio aquí delante. Puedes ver que está mayormente ocupado por componentes mecánicos y también por una rueda de repuesto. Sí, este coche tiene una rueda de repuesto, lo cual es una locura. Ninguno de sus rivales exóticos de la época tenían algo así, pero este coche sí la tiene. Y eso es lo que se lleva en el espacio del maletero delantero. Obviamente, si creyeras que puedes apañarte sin rueda de repuesto, podrías quitarla y ganar algo de espacio adicional ahí delante, pero es increíble ver una rueda de repuesto en este coche. Nadie más hacía eso. Y ya que he estado hablando mucho de los rivales del NSX, vamos a profundizar un poco más. Este coche, el precio de tarifa en el 95 probablemente rondaba los $83.000 a $84.000. En comparación, el Ferrari F355, que acababa de salir por aquella época, tenía un precio de tarifa de alrededor de $135.000, mucho dinero y significativamente más caro que el NSX. Ahora bien, el 355 tenía 375 caballos de potencia. Era un aumento enorme frente a los 270 de este coche, pero las aceleraciones de 0 a 100 eran en realidad prácticamente iguales, en torno a los 4 segundos largos para ambos, tanto el NSX como el 355. La aceleración era similar y por supuesto obviamente los costes de propiedad y mantenimiento eran mucho más bajos en este coche. Y eso se ha vuelto especialmente cierto con el paso de los años. Hemos visto cómo el 355 se ha ganado una reputación como uno de los Ferraris modernos menos fiables, mientras que este coche, bueno, tiene 320.000 millas. Y luego está el interior, que también está lleno de rarezas y características extrañas e interesantes. Empezando, cuando simplemente abres la puerta, en el umbral de la puerta, puedes ver que hay una pequeña placa aquí que muestra un número de serie, pero en lugar de decir algo como coche número 243 o lo que sea, en realidad solo muestra los últimos 8 dígitos del VIN, lo cual no tiene ningún sentido para nadie, a menos que entiendas muy bien cómo funcionan los VIN y qué significa exactamente eso. Y curiosamente, tiene exactamente la misma placa en el umbral de la puerta del pasajero también. De nuevo, tienes los últimos 8 dígitos del VIN. Así que tanto el pasajero como el conductor pueden quedarse impresionados al entrar en el coche siempre y cuando entiendan este número de serie tan técnico, que por cierto, no se puede ver en absoluto si el coche está en movimiento. Ahora bien, una vez que entras dentro, lo primero que descubres es que el interior es muy tipo cabina, es bastante estrecho y compacto, y todo está diseñado para estar muy a mano para el conductor. Cada asiento casi parece su propio módulo, con el diseño del salpicadero y los propios asientos son muy envolventes. Puedes ver unos refuerzos laterales muy marcados aquí, y para los 90, que fueron una época de asientos planos, estos son asientos con un apoyo lateral muy pronunciado, lo cual obviamente fue intencionado. Este coche en circuito, o en curvas fuertes, quería mantenerte bien sujeto dentro de la cabina, que conforma el resto del interior. Y hay más detalles bastante interesantes que aparecen en la búsqueda de hacer este interior más tipo cabina. Uno de ellos es que las salidas del aire del climatizador están montadas en los paneles de las puertas. Puedes ver el panel de la puerta del conductor, 2 salidas de aire y lo mismo en el lado del pasajero. Querían hacer el interior más compacto, hacer el habitáculo bastante pequeño y eso significaba que no tenían espacio en el propio salpicadero, así que tuvieron que colocar las salidas del aire en los paneles de las puertas para que todo encajara. Bastante curioso. También es inusual la disposición de los controles en la columna de dirección, porque muchos coches tienen pequeñas palancas que salen de la columna para los limpiaparabrisas y los intermitentes. Aquí básicamente hay unos módulos que están montados en la columna de dirección. En el lado izquierdo tienes un módulo con el botón del desempañador y los faros, y en el lado derecho tienes otro módulo con el control de crucero y las luces de emergencia. Y curiosamente, las palancas de los limpiaparabrisas y los intermitentes están montadas en los propios módulos, en lugar de directamente en la columna de dirección. Es algo muy poco habitual. Casi da la sensación de que hay 3 filas de palancas en la columna cuando estás sentado en el asiento del conductor mirando hacia adelante. Y creo que la intención de nuevo era que se sintiera como una cabina, poniendo todos estos controles al alcance más fácil posible del conductor.
Pero sin duda es una forma muy poco común de hacer las cosas y este coche lo hace así. Una cosa que me gusta, por cierto, de esto, en el lado izquierdo, la palanca de los intermitentes y las luces largas. Si tiras de ella, para hacer ráfagas, los faros escamoteables se levantan al instante y encienden las largas solo durante un segundo hasta que sueltas la palanca. Pero luego los faros se quedan levantados por si quieres volver a hacer ráfagas. Se quedan arriba durante 5 segundos más, esperándote. Hablando de esos faros escamoteables, por cierto, hay un control bastante interesante para ellos. Obviamente, cuando enciendes las luces, los faros se levantan. Pero también hay un botón especial montado justo debajo del cuadro de instrumentos. Puedes verlo aquí, lo pulsas y los faros se levantan, sin que se enciendan las luces. Supongo que la idea aquí era que, si necesitabas limpiar los faros, podías simplemente pulsar ese botón y levantarlos sin tener que dejarlos encendidos. O si iba a ser un día helado o con nieve, podías levantarlos antes de que llegara el hielo para que no se quedaran atascados abajo. Un detalle curioso adicional para levantar los faros. Ya que estamos hablando de la zona del cuadro de instrumentos, hablemos del cuadro, que como puedes ver es bastante básico, un diseño sencillo, bien organizado, muy claro y fácil de leer. No hay grandes sorpresas aquí, salvo por supuesto el kilometraje de este coche. Como dije, más de 320.000 millas y es increíble. También hay otra cosa que me encanta aquí, que es esta imagen del coche vista desde arriba que ilumina pequeñas luces alrededor del coche para indicarte cuándo diferentes elementos están abiertos, ya sea el maletero, el compartimento del motor, etc. Todo aparece aquí. Esto incluso se ilumina para indicarte si una luz de freno está fundida. Si efectivamente una luz de freno falla, hace lo mismo con los faros. Es como un panel de comprobación temprana en el cuadro central para avisarte de si hay algo importante ocurriendo. Otros controles interesantes aquí dentro, por un lado, me encantan los preajustes de la radio. Hay 8, pero están divididos en una fila superior del cuadro y una fila inferior del cuadro. Otros controles interesantes aquí dentro, por un lado, me encantan los preajustes de la radio. Hay 8, pero están divididos en una fila superior de 4 y una fila interior de 4. Así que podías clasificar tus emisoras favoritas. Es bastante gracioso verlos divididos así. También me encanta que en los controles del climatizador, estos botones tengan pequeñas imágenes de un NSX en lugar de un coche genérico, lo que te hace sentir que se preocuparon un poco más, así que se esforzaron un poco más, prestaron más atención al detalle para este coche especial. Otra cosa que me gusta en esta consola central es que puedes ver el reloj en la parte superior, y junto al reloj hay una pequeña tapa que puedes abrir para ajustar la hora. Las horas y los minutos se ajustan aquí, pero me encanta que hayan puesto eso debajo de una tapa, para que no tuvieras que ver los feos controles del reloj, a menos que los estuvieras usando. Luego podías ocultar y volver a la simplicidad y belleza del interior. Otra rareza interesante aquí dentro es la situación de la consola central. Puedes ver que está dividida en 2 partes, pero cuando la abres se abre como una sola pieza. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo hacen así porque la segunda mitad, la trasera, también se abre por separado para revelar un pequeño compartimento oculto donde puedes guardar objetos más pequeños. Se abre de forma separada, independiente de la consola central más grande. Aparte de eso, hay 2 cosas interesantes más que quiero señalar aquí. La primera es el techo Targa, que en realidad es bastante fácil de quitar. Hay una pequeña palanca y un interruptor a cada lado. Empujas el interruptor hacia la flecha, aparece el color rojo indicando que está desbloqueado y luego desenganchas con la mano. Haces lo mismo en el otro lado y entonces lo levantas directamente y por supuesto puedes dejarlo atrás si quieres o puedes guardarlo en esa plataforma encima del motor que te enseñé antes y llevarlo contigo. La otra cosa interesante que merece la pena destacar en este coche es que el interior está en un estado absolutamente increíble después de 320.000 millas. Miro alrededor y no parece en absoluto que haya recorrido ni de lejos esa distancia. De hecho, el único botón que está desgastado aquí es el del control de crucero, lo cual da una idea de que este coche probablemente se utilizó principalmente en autopista, lo que ayuda a explicar por qué está tan bien conservado por dentro. No tanta gente entrando y saliendo, no tantos golpes ni roces, probablemente muchos kilómetros de autopista. Y con eso en mente, a mí también me apetece dar una vuelta, así que ahora que has visto los detalles y características, es hora de ponerse al volante y ver cómo se conduce un NSX T con 320.000 millas en él. Vamos a ello. Vale, conduciendo este NSX. He estado conduciendo este NSX bastante desde que lo trajimos a nuestra oficina y es un coche muy interesante en muchos aspectos. Para empezar, no se puede ignorar el kilometraje. Este coche tiene más de 320.000 millas con un solo propietario. Es una situación extrañísima y creo que eso habla de la mayor fortaleza del coche.
que es su capacidad, su fiabilidad y su facilidad de uso. Me encantan los Ferraris de verdad, me encantan los Ferraris de esta época, me encantan los modernos o los antiguos, cualquiera, pero los Ferraris son en gran parte arte primero y vehículo después. Y eso queda claro cada vez que tenemos un Ferrari en la oficina y empezamos a trastear con él y a mirarlo. El cuero está desgastado a los 10.000 kilómetros, el cuero del salpicadero se despega a los 20.000 kilómetros, así que las cosas se deterioran. Los botones se vuelven pegajosos, ese tipo de cosas. Nunca podrías llevar un Ferrari a 320.000 millas y que estuviera ni de lejos a este nivel de conservación. Quiero decir, este coche es tan limpio que ya no hablamos de los costes de mantenimiento y de la dificultad de llevar un Ferrari, un Lamborghini o cualquiera de los rivales europeos de este coche a este nivel. Simplemente habría sido imposible, y eso habla claramente de una de las capacidades del NSX. Puede que no tenga el estilo de los europeos, pero sin duda tiene mucho del atractivo, la diversión, la emoción y la experiencia del motor central, sin parte de las tonterías que vienen asociadas a esos coches. Si me pidieras que adivinara el kilometraje del coche basándome en los asientos, el salpicadero y todo lo demás, probablemente diría que 25.000 millas. La persona que fue propietaria de este coche antes que nosotros lo usó tal y como esperaban que la gente lo hiciera. Alguien que quería un coche exótico, pero que quería conducirlo todos los días. Eso es lo que ofrecía y mucha gente tenía miedo de hacer eso, pero otros no, y este coche es claramente un ejemplo de ello. Ahora bien, otra cosa interesante del NSX es que recientemente he tenido la oportunidad de conducir muchos de los rivales de este coche. De hecho, acabo de comprar un 993 Turbo, que es el modelo del 96, básicamente el 911 Turbo que estaba a la venta en la época de este coche. Así que es un punto de comparación interesante y hay algunas cosas que de hecho prefiero del NSX. 3 cosas en particular diría que el NSX hace mejor. La primera, el tacto del cambio. El tacto del cambio en esta época estaba enfatizado en los coches japoneses y hicieron un trabajo increíblemente bueno con ello. Este cambio era perfecto, no hay holgura, tiene el peso perfecto, entra en cada marcha de forma perfecta. Solo esto ya haría que este NSX fuera un coche muy deseable para tenerlo, conducirlo y disfrutarlo. Incluso si el resto del coche fuera una basura total, solo la forma en la que se siente este cambio, el peso, la sensación al entrar cada marcha, es increíblemente buena. La segunda cosa que creo que este coche hace mejor que mi 993 Turbo es el chasis. El chasis es tan bueno, no creo que la dirección sea tan buena y no creo que el tacto del embrague sea tan bueno. Creo que este coche requiere... El embrague no es tan suave ni tan claro y la dirección no es tan buena. La dirección tiene un poco de impresión en el centro y simplemente no tiene del todo la sensación que tiene el 993. Sin embargo, el chasis es increíble. Puedes notar, aparte de la dirección, que al pasar por las curvas, el compartimento, la forma en la que este coche gira es increíble. Es absolutamente impresionante para mí lo plano que se mantiene y lo predecible que se siente. Es un chasis realmente súper bueno. Lo que lo lastraba en los años 90 era una dirección asistida demasiado asistida y no sabían muy bien qué hacer con ella. Ferrari era mucho peor. El F355, que era el rival más cercano del coche, tenía una de las direcciones asistidas más exageradas en las que he estado jamás. Este coche es mejor que eso, pero no llega al nivel de Porsche, pero el chasis sí. Este coche tiene claramente un chasis mejor, un chasis más dinámico que el 93. Y sin ninguna duda, la otra cosa que me gusta es el sonido. Este coche es un V6 de 3 litros, como una Acura Legend, pero lo que tiene es un sonido de admisión increíble. Este coche está de serie, sin escape modificado, y creo que uno de los errores que comete la gente es montar un escape grande que estropea la forma en la que suena el motor. El sonido de la admisión es el punto fuerte y no el sonido del escape. Cuando estás desarrollando potencia es como... Tiene este rugido increíble que vayas a escuchar en cualquier coche de esta época. Sí, el sonido del motor del F355 es mejor y espectacular, pero ese es uno de los coches que mejor suena de todos de la historia. Este coche no se queda tan lejos de él solo por el sonido de la admisión, especialmente a altas revoluciones. Escucha esto. Eso es brutal.
Suena súper agresivo. Para un coche que siempre ha sido criticado por tener solo un V6 de Honda, ya sabes. Esa siempre ha sido una queja sobre este coche, mientras que los rivales tenían un V8 y Honda nunca estuvo dispuesta a comprometerse con eso. No importa, nunca lo necesité. Suena genial. Ese chasis, Dios, el equilibrio de este chasis es tremendo. Es un coche muy bien hecho. Y eso queda claro incluso 30 años después. Y otra cosa más es que me encanta el nuevo NSX, el moderno, el híbrido, el automático del que todo el mundo renegó. Sin embargo, al subirte a este coche y conducirlo, recuerdo por qué la gente se quejó tanto del nuevo. El nuevo es un gran coche para la era moderna, pero no es un gran coche comparado con lo que era el NSX. Este coche era dominante, dinámico, una locura y simplemente estaba construido de forma perfecta. Y el nuevo fue más hacia la potencia, hacia la tecnología de su época. Si simplemente hubieran apostado por lo que hacía este coche tan grande, el cambio manual, el chasis y esa sensación de coche para el conductor, eso habría hecho que el nuevo fuera mucho más querido entre los aficionados de los coches. Y así es el Acura NSX del 95. Este es un coche deportivo verdaderamente especial con una experiencia de conducción maravillosa. Incluso después de más de 320.000 millas, este coche sigue siendo fantástico de conducir y de disfrutar. Y podías comprar este mismo modelo en Cars and Be. En fin, ahora es momento de darle a este NSX una puntuación. Y la puntuación es de 56 de 100, que es idéntica a la puntuación que le di al Honda NSX del 94, que conduje hace ya unos años. Tiene sentido, ya que básicamente son el mismo. Es un coche muy especial que obtiene un buen resultado, gracias a su combinación de una gran experiencia de conducción y de propiedad. Y una buena calidad. Algunos coches hacen una de esas cosas mejor, quizás dos, pero pocos vehículos pueden hacerlo todo tan bien como un NSX.